Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte nuevamente. Si estás creando contenido para YouTube o quieres crearlo, esta es información valiosa para creadores que debes conocer. En esta ocasión te muestro cómo puedes poner subtítulos en inglés a tus videos para que puedas llegar a más gente. Pero antes de iniciar, tengo que decir que quiero ayudarte para que crezcas tu canal cada vez más. Considera suscribirte ahora mismo si quieres ver tutoriales acerca de YouTube y otros programas. Todo esto para lograr poner tu talento a que trabaje por ti. Y comenzamos. Ingresamos a youtube.com. Luego nos vamos a el icono de nuestro perfil, hacemos un clic sobre él para desplegar el menú de opciones y seleccionamos la opción YouTube Studio. Ya entramos al panel del canal. Como todos sabemos, aquí podemos ver información relevante del contenido de nuestro canal, así como las estadísticas. Nos vamos a la parte de contenido y luego ubicamos el video al cual le queremos poner los subtítulos. Voy a seleccionar uno de ellos. Una vez que entres a los detalles del video, nos vamos a ubicar en la parte izquierda de la pantalla y vamos a seleccionar la opción subtítulos. Como podemos ver en pantalla, en este momento no se había establecido una configuración de idioma como predeterminada en el canal. Entonces tuve que hacer este paso de poner en español y luego confirmar. Sin embargo, si tú ya tienes considerado un idioma para tu canal, entonces aparecerá esta siguiente ventana. Aquí lo que vamos a hacer es presionar la opción que se llama duplicar y editar. Una vez que presionemos duplicar y editar, nos va a aparecer el texto del video que reconoce YouTube. Lo siguiente que tenemos que hacer es presionar el botón asignar tiempos. De esta manera YouTube va a acomodar los subtítulos en el tiempo correspondiente en el video. En estos pequeños recuadros, en estas secciones, puedes ir revisando el texto de tu video y hacer las correcciones que consideres pertinentes. Una vez que hayas revisado el texto, le vas a presionar en publicar. Ahí tenemos el idioma principal en español, pero ya está publicado el título y está publicado los subtítulos. Ahora lo que queremos es agregar el idioma inglés, entonces vamos a presionar agregar idioma. Como puedes ver, tenemos varias opciones de idiomas para agregar y lo mejor es que lo puedes hacer de forma automática, es decir, que como ya hiciste las correcciones en la revisión del texto, no necesitas hablar inglés, no necesitas hablar el idioma. Por eso es bien importante que cuando realices la revisión en español, lo hagas a conciencia, corrigiendo aquellas palabras que no coincidan. Esto hará que la traducción en inglés sea más acertada. Vamos a seleccionar el idioma inglés. Podemos agregar un título y una descripción totalmente en inglés. Lo que nos interesa ahorita es agregar los subtítulos. Vamos a hacer clic. Muy bien, ya que estamos aquí en los subtítulos, vamos a seleccionar la opción traducir automáticamente. YouTube nos hace una traducción muy buena del texto. Muy bien, enseguida le vamos a dar publicar. Ahora ya tienes agregados los subtítulos. Si además de eso quieres agregar un título y una descripción traducida, vamos a presionar la opción agregar. En la parte izquierda tenemos el idioma original y del lado derecho tenemos la traducción. Para llenar estos espacios lo que puedes hacer es utilizar el traductor de Google. Una vez que realices la traducción del texto, lo pegas y presionas publicar. Continúa preparándote conmigo porque recuerda que siendo parte del programa de socios de YouTube puedes ganar dinero haciendo videos. Hazme saber en los comentarios qué tanto te ha servido esta información. Suscríbete al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para que te enteres cuando haya un nuevo video tutorial.
Hasta la próxima.